Hola, mi nombre es Jenny Marcela Pérez de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia para el curso de Diseño de Sitios Web, Grupo 96. Este es el trabajo final, plan de pruebas. En esta presentación de la ISO 9126 para el análisis de software hablaremos sobre qué es, las características, subcaracterísticas y unas conclusiones sobre la norma. La norma ISO 9126 para el análisis del software es un estándar internacional para la evaluación del software. Esta fue originalmente desarrollada en 1991 para proporcionar un esquema para la evaluación de calidad del software. Esta normativa define 6 características, las cuales son divididas en un número de subcaracterísticas, en las cuales estas representan un modelo detallado para la evaluación de cualquier sistema informático. A continuación hablaré sobre las características de la norma ISO 9126, que como decía anteriormente son 6. Y empezamos. La funcionalidad es la capacidad del software de proveer los servicios necesarios para cumplir con los requisitos funcionales. Como segunda característica tenemos la fiabilidad, que es la capacidad del software de mantener las prestaciones requeridas del sistema durante un tiempo establecido y bajo un conjunto de condiciones definidas. Continuamos con la usabilidad. Esta es el esfuerzo requerido por el usuario para utilizar el producto satisfactoriamente. Como cuarta característica tenemos la eficiencia, que es la relación entre las prestaciones del software y los requisitos necesarios para su utilización. También encontramos la mantenibilidad, que es el esfuerzo necesario para adaptarse a las nuevas especificaciones y los requisitos del software. Y por último tenemos la portabilidad, que es la capacidad del software de ser transferido de un entorno a otro. Bueno, ya definidas las 6 características de la norma, continuamos con las subcaracterísticas de cada una de estas. Como decía en la anterior diapositiva, hablaré de las subcaracterísticas de cada una de las características definidas por la norma ISO 9126, que recordamos que son 6. Y damos inicio con las subcaracterísticas de la funcionalidad. En esta encontramos 5 subcaracterísticas, las cuales son adecuación, exactitud, interoperabilidad, seguridad y cumplimiento funcional. Definiré unas de estas subcaracterísticas. En la adecuación son los atributos del software relacionados con la presencia y la aptitud de un conjunto de funciones para tareas específicas. En la exactitud son los atributos del software relacionados con la disposición de resultados o efectos correctos o acordados. La seguridad son los atributos del software relacionados con su habilidad para prevenir el acceso no autorizado, ya sea accidental o deliberado, a programas y datos. Y la interoperabilidad son los atributos del software que se relacionan con su habilidad para la interacción con sistemas especificados. Ya en la fiabilidad, como segunda característica, encontramos 4 subcaracterísticas, que son la madurez, la recuperabilidad, la tolerancia a fallos y el cumplimiento de fiabilidad. En la madurez decimos que son atributos del software que se relacionan con la frecuencia de falla por fallas en el software. En la recuperabilidad son los atributos del software que se relacionan con la capacidad para restablecer su nivel de desempeño y recuperar los datos directamente
afectados en caso de falla y en el tiempo y esfuerzo relacionado para ello. En la tolerancia a fallos, decimos que son los atributos del software que se relacionan con su habilidad para mantener un nivel especificado de desempeño en casos de fallas de software o de una infracción a su interfaz especificada. Y ya en el cumplimiento de fiabilidad, se puede decir que es la capacidad del producto software para adherirse a normas, convenciones o legislación relacionadas con la fiabilidad. Al igual que la fiabilidad, la usabilidad también contiene 4 características que son el aprendizaje, la comprensión, la operatividad y la atractividad. Bueno, el aprendizaje son atributos del software que se relacionan al esfuerzo de los usuarios para reconocer el concepto lógico y sus aplicaciones. En la comprensión, son estos atributos del software que se relacionan al esfuerzo de los usuarios para reconocer el concepto lógico y sus aplicaciones. Y ya en la operatividad, decimos que son estos atributos que se relacionan con el esfuerzo de los usuarios para la operación y control del software. Ya en nuestra cuarta característica, que es la eficiencia, ya en estas pues tenemos 2 subcaracterísticas que son el comportamiento en el tiempo y el comportamiento de recursos. En el comportamiento en el tiempo, son estos atributos del software que se relacionan con los tiempos de respuesta y procesamiento en las tasas de rendimiento en desempeñar su función. Ya en el comportamiento de recursos, pues esta se define como usar las cantidades y tipos de recursos adecuados cuando el software lleva a cabo su función bajo condiciones determinadas. En la mantenibilidad nos hablan de 4 subcaracterísticas que son la estabilidad, la facilidad de análisis, facilidad de cambio y facilidad de pruebas. En la estabilidad son aquellos atributos del software relacionados con el riesgo de efectos inesperados por modificaciones. En la facilidad de análisis, son esos atributos relacionados con el esfuerzo necesario para el diagnóstico de deficiencias o causa de fallos o identificaciones de partes a modificar. En la facilidad de cambio, son estos atributos del software relacionados con el esfuerzo necesario para la modificación, corrección de falla o cambio de ambiente. Y en la facilidad de pruebas, son todos aquellos atributos del software relacionados con el esfuerzo necesario para validar el software modificado. Ya por último tenemos la portabilidad, que tiene 2 subcaracterísticas que son la capacidad de instalación y la capacidad de reemplazamiento. En la capacidad de instalación son todos aquellos atributos del software relacionados con el esfuerzo necesario para instalar el software en un ambiente especificado. Y la capacidad de reemplazamiento, básicamente son los atributos relacionados con la oportunidad y esfuerzo de usar el software en lugar de otro software especificado en el ambiente de dicho software especificado. Para evaluar el diseño de portales web se debe realizar una lista de chequeo que cumpla con la norma ISO/IEC 9126. Para esto se debe tener en cuenta unas características que son 6, unas subcaracterísticas y unas métricas. La primera característica a evaluar es la funcionalidad, que tiene como subcaracterísticas la adecuación, la exactitud, la interporalidad y el cumplimiento funcional. Las métricas son la amigabilidad en el diseño, velocidad de ejecución, facilidad de instalación y cumplimiento de normas y leyes.
La segunda característica es la fiabilidad, que tiene como subcaracterísticas la madurez, tolerancia de fallos, capacidad de recuperación y cumplimiento de fiabilidad. Sus métricas son la actualización del portal web, tiempo transcurrido entre fallas, capacidad para restablecer su nivel de rendimiento y cumplimiento de entrega. La tercera característica es la usabilidad, que tiene como subcaracterística el aprendizaje, la comprensión, la operatividad y la atractividad. Sus métricas son la facilidad de aprendizaje de uso, efectividad en las tareas, facilidad de uso, control u operatividad y complacencia del usuario con la interacción y los resultados. La cuarta característica es la eficiencia, que tiene como subcaracterísticas el comportamiento en el tiempo, comportamiento de recursos, y sus métricas son el tiempo de respuesta y procesamiento y la cantidad de recursos empleados y la duración de ese uso en el desempeño de sus funciones. La quinta característica es la mantenibilidad, que tiene como subcaracterísticas la estabilidad, facilidad de análisis, facilidad de cambio, facilidad de prueba, y sus métricas son la depuración sin errores de la página a partir de las modificaciones o ajustes realizados, la capacidad del producto para el análisis de fallos y o evaluación de su estado de condiciones normales. Permite realizar modificaciones al software y después que el software ha sido modificado se permite realizar prueba de calidad. La sexta y última característica es la portabilidad, que tiene como subcaracterísticas la capacidad de instalación, capacidad de reemplazamiento, adaptabilidad y coexistencia. Y sus métricas son la migración de componentes a un entorno específico. Permite el reemplazo de prototipo, código de software, conservando las mismas funciones. Capacidad del software para migrar todo su stand a otro entorno sin modificar funciones. Y el alojamiento de servicios de terceros bajo otro prototipo de software. Después de evaluar el diseño de portales web mediante la lista de chequeo, se tienen unas observaciones teniendo en cuenta las métricas. Entre ellas tenemos el diseño cumple con la amigabilidad en el diseño, ya que sus colores y distribución son acordes y pensados en su totalidad a los usuarios. Otra observación es que el software, al ser una aplicación básica, es muy rápida y cumple esta medida. Su ejecución en cuanto a instalación es buena, este software no necesita instalarse. El software no cuenta con leyes ni normas establecidas, solo se cita la información. Las observaciones que se tienen respecto a la fiabilidad son que el portal web se encuentra actualizado y este debe hacerse por medio del administrador para mantenerse actualizado. El aplicativo no presenta fallas. Su nivel de restablecerse es rápido y cumple con este parámetro. El cumplimiento de entrega es bueno, ya que está diseñado de manera tal que el usuario haga un paso a paso en cada ejecución. Las observaciones para la característica de usabilidad son las siguientes. El uso es muy cómodo y básico, cualquier usuario puede realizar sus operaciones. Las tareas son sencillas y cumple a plenitud este parámetro. Su uso es muy fácil, pero en algunos casos deja al usuario en ventanas sin retorno, lo que puede generar incongruencias. Y el software cuenta con colores y diseños adecuados para este tipo de aplicación. Las observaciones que se tienen respecto a la eficiencia es que el tiempo de respuesta es muy rápido, ya que las cargas de los documentos que exigen no son muy pesados. Y la cantidad de recursos que usa es mínima, ya que solo permite la carga de archivos necesarios que en general son de peso liviano. En cuanto a la mantenibilidad, la página no cuenta con errores. Los fallos se pueden evaluar con herramientas online.
y no permite hacer pruebas de calidad. Respecto a la portabilidad, se tiene como observación que el software se puede migrar a cualquier entorno web. Para finalizar la presentación, podemos concluir que la asignación de intervalos de referencia para realizar una evaluación puede exigir un análisis riguroso en función de uno o varios parámetros. También podemos decir que la aplicación del modelo ha permitido evaluar la calidad del producto, evaluar la calidad del equipo de mantenimiento, posibilidad de incorporar las subcaracterísticas en la relación proveedor-cliente, la posibilidad de incorporar las subcaracterísticas en un ciclo de mejora, también de incorporar estas subcaracterísticas en un modelo de procesos, de requisitos de calidad asociados a la explotación del sistema. Y también la posibilidad de establecer requisitos de aceptación asociadas a productos y la capacidad organizativa del equipo de mantenimiento. Esas son las referencias en las cuales se basó el trabajo. Muchas gracias.